Yume-Nikki es una obra compleja y con una gran extensión de teorías e incógnitas que lo vuelven un videojuego simplemente magnífico. Hola, yo soy Yusi y siéntanse bienvenidos a este gran iceberg sobre Yume-Nikki. Para quien no me conozca, soy un amante de los juegos indies y este video es el resultado de una investigación enorme sobre teorías, datos y demás curiosidades acerca del juego. Antes de empezar debo decir que quiero dar un gran agradecimiento al grupo de Yume-Nikki, quienes me ayudaron con muchos datos y con sobre todo mucha motivación. Así que un saludo y ahora sí, comencemos. Madotsuki es una hikikomori. Madotsuki, la protagonista del juego, es una hikikomori. Es casi cierto, ya que se niega a salir de su habitación, justo como los hikikomori, personas aisladas del mundo exterior, también lo hacen. La verdad es que no se conoce el motivo del por qué Madotsuki se niega a salir de su habitación, ya que al tratar de hacerlo, esta simplemente moverá su cabeza de izquierda a derecha, negándose a salir por las puertas de su departamento. Uboa y Poniko. Uboa es un personaje que aparece en Yume-Nikki, con una probabilidad de 1 entre 64 al interactuar con el interruptor de luz de la casa de Poniko. Uboa fue tan popular e icónico de Yume-Nikki que se volvió casi un sello distintivo del juego, y como dato extra, Uboa sirvió de inspiración para crear a Gaster de Undertale. Fangames. Yume-Nikki, como muchos otros juegos más, tienen sus propios fangames, es decir, juegos hechos por fans basados en el original. Algunos de los fangames más destacables son Yumetuki, siendo el más conocido, Punto Flow, LCD Dream y muchos otros más. Gobou Nitrorad Eloy. Gobou es un canal de YouTube dedicado a realizar animaciones sobre Yume-Nikki, y por otro lado, Nitrorad es un youtuber que se dedica a hablar sobre juegos indies de horror y terror psicológico, y otras cosillas más, así como yo pero con buen presupuesto, quien ayudó a popularizar Yume-Nikki. En el caso de la comunidad de habla hispana tenemos a Eloy Yume-Nikki Fangamer, quien es un pilar no solo de la comunidad en español, sino de todo Yume-Nikki. Gracias a él, a GatoBot y a su grupo es que se pudo encontrar las versiones más antiguas de Yume-Nikki hasta la fecha. Más adelante hablaré más en detalle sobre esto. El Desierto Blanco. El Desierto Blanco es una zona en Yume-Nikki que está plagada de misterios y cosas muy interesantes. Sin duda, es de las zonas más curiosas debido a su estética monocromática y a su conexión con otras puertas del juego. Algunos teorizan que el Desierto Blanco puede haber tenido una gran inspiración en un corto animado ruso titulado Hipnerotomaquia de 1992, que a su vez está basado en el texto antiguo titulado Sueños de Polifilo. Cabezas cortadas en el cielo. En el Desierto Blanco, luego de apuñalar a Dave Spector y entrar por la derecha del túnel, es posible ver a dos cabezas flotando que al parecer están cercenadas. Es imposible interactuar con ellas, y al parecer una corresponde a un hombre y la otra a una mujer. Monoko y Monoe. En aquel mismo Desierto Blanco pueden encontrarse dos NPCs que destacan por ser humanas, ya que muy pocos en todo el juego lo son. Por un lado, Monoko es una niña pequeña que al interactuar con ella usando el efecto semáforo cambiará su aspecto a uno un tanto perturbador. Algunos brazos le saldrán del cuerpo y su ojo derecho parecerá que está derritiéndose. Por otro lado, Monoe es una adolescente que al interactuar con ella simplemente desaparecerá, antes dejándonos ver un dibujo de ella con una sonrisa maliciosa. Gran parte del fandom ha teorizado que estas dos NPCs están relacionadas entre sí. La teoría más conocida es que estas dos son hermanas, siendo Monoe la hermana mayor y Monoko la hermana menor. También se especula de un accidente de tráfico sufrido por Monoko. Sin duda, estas dos dejan una incógnita muy grande en el juego. Takofusen. Takofusen es un NPC presente en el Desierto Blanco,
que se le puede ver flotando en el cielo de vez en cuando. La traducción de su nombre sería algo como globo pulpo, y con respecto a este NPC se ha teorizado que es una especie de aborto fallido, debido a su forma y a su semejanza con el síndrome TRAP, por sus siglas en inglés. El TRAP básicamente produce un aborto en un embarazo gemelar, donde uno de los gemelos no logra desarrollarse un corazón, por lo cual su gemelo sano tiene que bombear sangre para los dos. Finalmente el gemelo que no tiene corazón no logra desarrollarse y muere. Kyukyu-kun y evento de Face. Kyukyu-kun es un personaje que puede encontrarse en unas escaleras a las cuales es posible acceder mediante el mundo de los números. Este personaje es de los más curiosos en Yume Nikki. Muchos teorizan que representa un miembro masculino, debido a su forma fálica, además de que para acceder a las escaleras antes es necesario apuñalar una especie de bragueta en el mundo de los números. El comportamiento de Kyukyu-kun es muy particular. El personaje se la pasa todo el tiempo frotando su mano contra el barandal de la escalera. Al usar el efecto cuchillo, este comenzará a frotar mucho más rápido su mano contra el barandal, y al usar el efecto gato, este por el contrario lo hará mucho más lento. Muchos fans teorizan que Kyukyu-kun de cierta forma representa al abusador de Madotsuki, y esto de cierta forma tiene sentido analizando el simbolismo que se nos presenta. Por otro lado, todo el escenario de esta parte del juego tiene una gran similitud con una narración de 1911, descrita por Sigmund Freud, que es titulada como Sueño en la escalera. Freud describe en la narración el sueño que tuvo un amigo suyo. Les dejaré un pequeño extracto de la narración tratando de omitir algunas palabras fuertes. Doy caza escaleras abajo a una niña pequeña que me ha hecho algo. Quiero castigarla. Abajo, al final de la escalera, alguien me detiene a la niña. Le echo mano, pero no sé si le he pegado, pues de repente me encuentro en mitad de la escalera, donde como si fuera en el aire, copulo con la niña. En verdad no era un coito, sino que me limitaba a frotar mis genitales contra los suyos, por lo cual yo se los vi con toda nitidez, como vi su cabeza echada hacia atrás y caída hacia un lado. En la descripción les dejaré el texto donde se explica el significado de este sueño y se habla más en detalle sobre el tema. Ahora, el evento de Face sucede inmediatamente después de las escaleras de Kyukyu-kun. El nombre original del evento es llamado Rey Rojo y sucede luego de abrir la puerta que se encuentra al subir las escaleras, en las que se encuentra Kyukyu-kun. Lo que sucede después es lo siguiente. Este evento dura 10 segundos, en los cuales es imposible salir del evento o saltarlo. Este evento se ha relacionado mucho con un evento traumático, como lo puede ser un abuso, siendo una representación del impacto que pudo tener en Madotsuki o una incredulidad a lo sucedido. Teoría del abuso sexual. Muy relacionado con el punto anterior, se ha creado una teoría en la comunidad de Yume Nikki en la cual se menciona que efectivamente Madotsuki sufrió una especie de abuso. Esta teoría es apoyada principalmente por todos los elementos gráficos que tienen similitud a partes privadas del cuerpo humano, además de los eventos ya mencionados de Face y Kyukyu-kun. En muchas otras partes del juego, muchos de los NPCs presentes parecen seguirte con su mirada. Es así que parece prevalecer el tema de las miradas. Otro pequeño indicio que podría sugerir y apoyar la teoría es el efecto gato, que en muchas ocasiones provoca pequeños eventos en NPCs que se ven atraídos por Madotsuki. Finalmente debo mencionar los muchos otros NPCs que parecen seguirte de vez en cuando. Esta teoría también de cierta forma logra explicar el por qué Madotsuki se niega a salir de su habitación, ya que al haber sufrido un abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, esto le afectaría en gran medida, y al soñar y tener sueños lúcidos sería una especie de enfrentar estos temores a los que se ha visto expuesta.
Evento del cuello torcido. Existe una pequeña probabilidad de que al despertar Madotsuki tenga el cuello torcido, como si hubiera dormido en una mala posición. Esto le impedirá escribir en el diario de sueños y también jugar Nasu, por lo que la única solución será volver a dormir. El final del juego. El final del juego culmina cuando Madotsuki se avienta del balcón de su departamento. Sin embargo, después de hacerlo se nos muestra una pequeña cinemática donde se ve una mancha roja en el suelo, haciendo alusión a que Madotsuki acabó con su vida. Pero el elemento que lo cambia todo son las medusas que se pueden ver en el fondo, ya que esto nos dice que Madotsuki aún seguía soñando. Se ha especulado mucho con respecto al final del juego, pero yo personalmente pienso que Madotsuki al tirarse del balcón simplemente despertó de un sueño. Steve Leib Kareha. Steve Leib Kareha es un NPC oculto en la zona sur del mundo de los números. Es posible verlo usando el efecto gato. Este nadará muy lentamente hasta Madotsuki y se verá atraído por el efecto. Hipervelocidad. Hay una especie de truco o glitch con el cual es posible ir al doble de velocidad que cuando se usa la bicicleta. Para usar este glitch se tiene que usar la bicicleta cuando se está usando la silla. Dream Diary. Dream Diary es un videojuego salido en 2018, que es una especie de remake del juego original, pero con unos cambios muy significativos. Es así que fue presentado como una reimaginación del juego original. Más adelante hablaré en detalle sobre este tema. Uboa en Hora de Aventura. En el capítulo de la delgada línea amarilla de Hora de Aventura, por un momento se puede ver un rostro muy similar a Uboa en las paredes del laberinto que recorren Finn y Jake. Puede que sea solo una coincidencia de diseño. Uboa en el hack de Toby Fox. Se puede encontrar a Uboa o al menos un sprite modificado en el hack room sobre Halloween de Heartbound hecho por Toby Fox, el mismo creador de Undertale, relacionado un poco con el punto anterior en el que Uboa sirvió como inspiración para Gaster. También al parecer Whiteface de I Am Scared fue una referencia para Toby. Uboa en LSD Dream Emulator. El juego de LSD Dream Emulator es un precursor a los juegos de exploración onírica y no es de extrañar que Kikiyama quizás se haya inspirado en este juego. Es así que en LSD se puede encontrar un rostro muy similar a Uboa. La chica del iglú. Este NPC aparece en el mundo de la nieve, dentro de un iglú, y al parecer está durmiendo. Algo curioso es que tiene algo de similitud con Madotsuki, aunque en una versión más joven de esta. También al usar el efecto gato e interactuar con ella, hará solo un leve movimiento. Tokuto y Salvador Dalí. Tokuto es un personaje que aparece en un subnivel del centro comercial. Este parece como si estuviera brotando sangre de su cabeza, y se ha encontrado una gran similitud a la pintura surrealista de Salvador Dalí titulada Aparato y Mano de 1927. Mouse and Bros. Este punto se me hizo muy curioso, y es que en la parte del jardín de en el cielo se puede ver unos NPCs que al parecer están viendo una especie de nave alienígena o algo similar. El fandom bautizó a estos NPCs como los Maussan Bros en honor a Jaime Maussan, un conocido ufólogo mexicano. También relacionado con el punto de la teoría del accidente de tráfico, se cree que los Maussan Bros se encuentran en realidad mirando el accidente acontecido más abajo en la carretera. Masada. Masada-san, como ha sido nombrado por los fans, es el NPC que aparece en la nave espacial y es muy conocido en el fandom. Se ha especulado mucho alrededor de él, siendo la teoría más común que Masada era el profesor de piano de Madotsuki. También se ha especulado que Madotsuki y él tuvieron una especie de relación romántica o algo parecido.
Algo que hace destacar a este NPC es que es de los pocos que reaccionan y parecen tener sentimientos, ya que al usar el efecto cuchillo parece demostrar algo de terror alejándose poco a poco. También un aspecto curioso sobre Masada es que al parecer es el único NPC identificado como hombre, al menos es lo que se supone. Al interactuar con la cama de la nave de Masada, una alarma empezará a sonar, sugiriendo que ha habido un error en la nave. Muchos fanáticos bien han interpretado esto como un simbolismo. Madotsuki, al acostarse en la cama de Masada, puede que haya hecho algo indebido, metafóricamente hablando, lo que finalmente provoca que la nave sufra un accidente, llevándose finalmente a Marte. OVNIs en Marte. En el nivel de Marte es posible ver un grupo de ovnis sobrevolando el cielo, lo que puede que esté relacionado a las naves del Jardín del Cielo. Marsan. En el mapa de Marte se puede llegar a encontrar una criatura particularmente llamativa. Su forma es caracterizada por presentar solo un pie y una especie de ojo. Alrededor de este NPC es que se ha especulado mucho, empezando por la similitud que tiene con la pintura de Juan Miro, titulada Persona que lanza una piedra a un pájaro. Como muchos otros NPCs del juego, este tiene cierta familiaridad con la pintura surrealista. Algo que también se debe destacar es el proceso de encontrarlo, ya que para hacerlo se debe de dormir en la cama de Masada, lo que provocará al despertar que la nave se estrelle en Marte. Es así que es ahí donde por fin podremos encontrar a Marsan, no sin antes ver una especie de máquina averiada como si hubiera sufrido un choque. Marsan representa a Madotsuki. Una teoría sobre Marsan sugiere que este representa a Madotsuki y su sentir con respecto a su aislamiento. Marsan se encuentra solo llorando, aislado del exterior. Esto puede representar la propia reclusión de Madotsuki en su habitación, debido a que la única salida que tiene Marsan es por un pequeño agujero. Una cosa también muy curiosa es que para llegar a Marsan se debe dormir en 3 camas diferentes, empezando por la cama de la habitación de Madotsuki, siguiendo con alguna de las camas que debes usar para llegar a las escaleras cuesta abajo, y finalmente la cama de Masada, que nos llevará a Marte, así bajando cada vez más a un nivel más profundo del subconsciente de Madotsuki, por lo que Marsan quizás sea un recuerdo tan profundo de Madotsuki que desea reprimir. Marsan representa a Kikiyama. Otro dato muy curioso es que el nombre de Kikiyama tiene como significado montaña de máquina, siendo Kiki interpretado como máquina o equipo y Yama como montaña o colina. El lugar donde se puede encontrar a Marsan es justo en una colina, al lado de una especie de máquina. Puede ser que sea un guiño a Kikiyama o simplemente una coincidencia. Yumeniki 3D. Existe una versión del juego en 3 dimensiones, no es Dream Diary, es un juego muy diferente que al parecer toma los gráficos del Yumeniki original y los pasa a un falso 3D. Yumekart. Este es otro juego basado en Yumeniki, y es algo así como la combinación entre este último y Mario Kart. Actualmente es Lost Media y no es posible jugarlo. Hipertropía. La hipertropía es un tipo de estrabismo, una condición ocular en la que los ojos se ven desviados en direcciones opuestas, uno arriba y otro abajo. En Yumeniki hay una gran cantidad de NPCs que presentan rasgos de esta condición, algunos al interactuar con ellos y otros por naturaleza. Esto ha llegado a suponer que este tema es importante para Madotsuki y para Kikiyama. Se ha teorizado mucho que Madotsuki presenta esta condición y que es un rasgo del cual se avergüenza.
Los dibujos de las alcantarillas. Los dibujos de las alcantarillas son uno de los puntos que dejan más incógnitas en Yume Nikki, pareciendo que no tienen mucha relación realmente. Sin duda es una gran incógnita que no se ha respondido. Sin embargo, gracias a un canal de YouTube llamado Las Reviews de Camilo, es que pude escuchar esta pequeña interpretación a este punto. A continuación, les dejaré la interpretación que este canal le da a los dibujos, y de paso los invito a revisar su canal. En las alcantarillas encontramos unos extraños dibujos tras interactuar con lo que parecen ser ventanas. Son 9 dibujos los cuales llaman la atención por el trazo tan sucio y que muchos parecen no tener un sentido lógico, pero la verdad es que sí lo tienen. Yo no soy un experto en el tema, pero consulté con una persona que lleva más de 30 años trabajando en asesoramientos a niños de escasos recursos, los cuales en su mayoría han sufrido abusos de distinta índole. Y me contaba que uno de los métodos más eficaces para determinar si un niño había sido abusado era a través de los dibujos, en los cuales los elementos más distintivos eran la forma de colorear y el cómo los niños dibujaban a los adultos. Acá claramente se nota que es un color monocromo, y que bueno, eso parece ser un adulto. Pero hay un detalle clave en esto. Esta persona me comentaba que un signo de que un niño está siendo golpeado o tocado es que en sus dibujos las manos siempre destacan en proporción al cuerpo. Una imagen vale más que mis palabras, ¿no? Vomit-chan. Vomit-chan es un meme que se popularizó ya algunos años. El meme en cuestión al inicio era un fanart de Madotsuki vomitando y fue posteado originalmente el 7 de julio de 2010 por su creador Aozora. La fiesta de los Toriningen. La fiesta de los Toriningen es una pequeña reunión que puede ser encontrada en el desierto. Esta parece estar disfrutando de un pequeño picnic. Con respecto a este evento, se ha especulado que la fiesta representa una especie de rechazo que sufre Madotsuki, ya que al llegar al lugar del evento será imposible acceder a la fiesta, y Madotsuki estará limitada a observar por detrás de una planta, sin poder involucrarse. Los Toriningen representan a Madotsuki. Una teoría no muy popular dentro del fandom dice que los Toriningen representan a la propia Madotsuki, más concretamente a la percepción que Madotsuki piensa que los otros tienen sobre ella. Es decir, los Toriningen vendrían a ser una especie de parodia de las cualidades de Madotsuki, de las que más se avergüenza. Esto vendría a reforzarse por el hecho de que todos los NPCs Toriningen son mujeres, o al menos poseen un aspecto femenino, además de que muchas de ellas tienen similitudes físicas con Madotsuki. Iman y Oman en el mundo del graffiti. En el mundo del graffiti es posible ver algunos backgrounds que a primera vista lucen sin sentido. Algunos de ellos parecen representar células o algo similar. Sin embargo, uno de estos fondos del nivel tienen una similitud a los NPCs con forma de E y de O que aparecen en el consultorio médico. Es quizás solo una coincidencia, aunque también puede ser un aspecto pensado en sí mismo. El infierno representa las conexiones cerebrales. Esto es una teoría que surge luego de observar el mapa del infierno y que al ser casi laberíntico da a pensar que parece similar a las conexiones cerebrales, aunque al parecer es solo una teoría y no tiene mucho más sustento. Kalimba. En la habitación de Madotsuki, luego de haber entrado al mundo de los sueños, es posible que al encender la televisión veamos un evento algo extraño, denominado como Kalimba, gracias a que la pista que suena de fondo, así como el fondo en sí mismo, corresponden a este nombre en los archivos del juego. En este evento es posible ver unas figuras humanoides moviéndose al ritmo de la canción, mientras que algo sale de sus bocas en forma de zigzag. El mono azteca. Hay un evento en Yume Nikki que se puede descubrir al interactuar con una especie de monolito en el desierto. Luego de haber pulsado Z delante de él, es posible ver lo siguiente en pantalla.
Como dato curioso, la canción de fondo es muy parecida a la pista Kalimba, y el gráfico del mono azteca es posible verlo en muchas áreas del juego. Puntos de vista cristianos. Investigando un poco, he encontrado que varias cosas en Yume Nikki se relacionan a la corriente religiosa del cristianismo, y bueno, si bien es claro que la mayor parte del juego tiene referencias orientales de la propia cultura japonesa, tampoco es innegable el hecho de que tenga referencias a otras culturas como la paraca, la africana, la corriente religiosa de los budistas e incluso tal vez de la cristiana, así que aquí les presento algunas posibles referencias. Al final del juego, luego de recolectar los 24 efectos, estos deben ser depositados en el nexo, para así acabar el juego. En esta parte es posible que los huevos hagan referencia a la Pascua del cristianismo. La Pascua representa la resurrección de Cristo, y los huevos en sí son un símbolo de esto. En Yume Nikki, luego de haber dejado todos los efectos, es posible desbloquear el final del juego, en el cual Madotsuki se arroja de su balcón dejándonos ver que aún se encontraba en el mundo de los sueños, gracias a la aparición de las medusas. Es posible, gracias a estos dos hechos, que se pueda entender que el final de Madotsuki es solo la forma de representar su resurrección, como una persona completamente nueva, al igual que los huevos de Pascua y los huevos dejados por ella son símbolos de estos. Es así que se puede interpretar que Madotsuki finalmente pudo combatir sus temores y renacer por completo. Las escaleras de las manos pueden ser otra pequeña referencia al cristianismo, más concretamente al descenso al infierno. Los puntos que refuerzan esto son dos principalmente. El primero es que al descender es posible llegar al mundo subterráneo, en donde es posible encontrar el efecto de pelo de caca, que es posible asociarlo al demonio Belcebú, quien es conocido como el señor de las moscas, y es que al pulsar uno con el efecto anteriormente equipado, se puede ver cómo las moscas salen de la cabeza de Madotsuki. El otro punto que refuerza esta similitud es que para acceder a la habitación en donde se obtiene el efecto se debe apagar un incendio. Tal vez sea solo una coincidencia, pero el fuego es un elemento que es nombrado como descripción de los infiernos. Como último dato, Baal es un demonio descrito en el Antiguo Testamento, el cual comúnmente es representado con 3 cabezas. En Yume Nikki es posible encontrar los efectos de gato y de sapo, siendo así que estos tienen cierta coincidencia con Baal y su representación. Sacrificio en las pirámides aztecas. En la parte del juego en donde podemos subir cuesta arriba por una pirámide que al parecer se ubica en el desierto, hay una probabilidad algo pequeña de ver a lo lejos una especie de hombre moviéndose en dirección opuesta. Muchos fans asocian esto a que se trata posiblemente de un sacrificio humano, un ritual muy común que era realizado por las culturas prehispánicas como la cultura azteca. También se asocia este evento a que Madotsuki piensa tal vez en alguna forma de suicidio, anticipando así el final del juego. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son jeroglíficos gigantes hechos por la cultura Nazca, que procede de la cultura paraca. Muchos de estos jeroglíficos tienen mucha similitud con algunos presentes en Yume Nikki, como Takofusen y el mono azteca. También debo mencionar que para la cultura Nazca, las cabezas decapitadas era un tema de gran importancia, ya que para esta cultura eran consideradas como trofeos, y constantemente las vasijas eran adornadas con jeroglíficos en donde se representaban. Al igual que para la cultura Nazca, era un tema constantemente presente, en Yume Nikki también lo es. El poncho de Madotsuki. En la cultura paraca la creación de arte textil era algo muy común, es así como se ha encontrado incluso en alguno de estos bordados textiles una representación demasiado similar a Madotsuki. La mujer que aparece en este bordado textil lleva una indumentaria muy similar a Madotsuki. Además, muchos de los backgrounds tienen arte que recuerda muchísimo al de los paracas, por no decir que es casi idéntico. Madotsuki es peruana.
Debido a la gran cantidad de referencias culturales encontradas a lo largo de todo el juego, es que el fandom ha teorizado que Madotsuki tiene relación con la cultura peruana y que inclusive puede que tenga ascendencia peruana o que sea de este país, ya que la cultura Nazca y Paraka es proveniente de este territorio. Otro punto que refuerza de cierta forma esta teoría es que en Yume Nikki, al no haber diálogos, sea de cierta forma la representación de que Madotsuki no sabe relacionarse con ciertas personas al ser una extranjera. Cabezas Rapanui. En el mundo Famicom, en cierta parte es posible encontrar algunas cabezas muy similares a las de la cultura Rapanui, de la isla de Pascua, que inclusive en el mundo Famicom también se encuentran en una isla. Además de que se puede asociar muchos otros elementos presentes en el juego a esta cultura, como lo son los huevos de Pascua, que si bien también se asocian al cristianismo, es posible que pueda tener otro significado como el que la cultura Rapanui les daba. Otro punto que puede relacionarse es el culto al hombre pájaro, que la cultura llevaba a cabo, siendo que en Yume Nikki hay muchas conexiones a las figuras de los pájaros como lo son los Toriningen o inclusive Nasu. La última cosa que cabe mencionar en este punto del iceberg es que muchos NPCs también tienen familiaridad con los símbolos del idioma rongorongo, el cual proviene de aquella isla. Madotsuki 1997. Madotsuki 1997 es un canal de YouTube que subía remixes de las canciones originales del juego. Muchos de estos remixes se volvieron muy populares, aunque el canal al parecer está inactivo desde hace 10 años. Voces en el fondo en algunas pistas. Un pequeño misterio que se generó alrededor de la pista Sky Garden involucraba unas supuestas voces que podían ser escuchadas muy en el fondo de la pista. Todo comenzó cuando un usuario llamado MonWindow00 de YouTube comenzó a subir el OST lupeado de Yume Nikki. En la pista perteneciente al nivel del Jardín del Cielo es donde se pudo escuchar de fondo unas extrañas voces que parecían decir algo inaudible. En un primer momento se generó revuelo acerca de estas supuestas voces, ocultas en la pista de audio, pero luego de comparar la versión subida por el usuario y la pista original, que tan solo duraba 3 segundos, es que se pudo descartar que era falso, y que era probable que a MonWindow se le pudo haber colado un ruido de su micrófono. Algo muy diferente ocurre con la pista del mundo de los ojos, y es que esta suena originalmente como si tuviera voces en la pista. Sobre esta pista la verdad es que no hay mucho contenido, ni tampoco se ha investigado mucho al respecto, y yo personalmente pienso que sí hay voces en la pista, aunque tal vez sea algo difícil el determinar qué es lo que están diciendo, debido a los efectos que tienen encima. Ponico y Pueblo Lavanda. El tema de Ponico tiene una gran similitud con el famoso tema de Pokémon de Pueblo Lavanda. Al parecer la base de la canción es la misma pero ralentizada, ya que suena casi exactamente igual. Lo único que cambia es la melodía del tema de Ponico y la velocidad de la base, pero en esencia son similares. El corrido de Madotsuki.
Este punto es muy curioso, ya que lo incluí de última hora y es que encontré un corrido compuesto a Madotsuki. A continuación les dejo un fragmento y los invito a visitar el video original, con el link en la descripción, ya que al parecer el corrido aún no está terminado y estaría genial animar al usuario a que lo termine. Es la crónica de aquella señorita que no quería salir a presenciar el mundo. Traumas del pasado, escritas en un diario. 24 eran las puertas que necesitaba para abrir mundos extraños. ¿Por qué ser así? La fantasía a veces hace daño. Aquila. En la creación del famoso remake de Yumeniki, Dream Diary, se acreditó a 3 compositores. Uno de ellos sería Kikiyama, el segundo sería Diane Jun y el otro un enigmático compositor nombrado como Aquila en los créditos del juego. Sobre Diane Jun, ella fue la responsable de la composición de las nuevas piezas musicales y de la remasterización de algunas ya hechas por Kikiyama, pero en el caso de Aquila solo está acreditado en una sola pieza, que es la composición del tema principal. Sobre este misterioso compositor es que no se tiene nada más, ya que antes de trabajar en Dream Diary no hay ningún otro rastro de él, o de ellos en el caso de que fuera una banda. Como sea, aquí ocurre un fenómeno parecido al ya conocido caso de Kikiyama, en donde no se conoce ningún dato sobre él, y no es loco teorizar que incluso Aquila pueda ser Kikiyama. El tema del final suena como una ambulancia. El tema del final del juego, según algunos fanáticos, suena como la sirena de una ambulancia que se va acercando poco a poco. Personalmente yo pienso que sí suena a una ambulancia y puede que no sea coincidencia, aunque la verdad es que nada está claro. También un dato extra es que al parecer el típico sonido de sirena de ambulancia tiene el mismo ritmo que esta pista. Kikiyama, pistas encontradas. Kikiyama es ya de por sí una persona enigmática, y es por esto que muchos fans de Yumeniki han hecho lo que está a su alcance para encontrar contenido oculto sobre el creador del juego. Es así como varias investigaciones han llevado al fandom a encontrar pistas de audio de composiciones hechas por Kikiyama. En concreto, se ha encontrado que Kikiyama ha hecho al menos 8 pistas adicionales a las que contiene el soundtrack del juego. Estas pistas fueron subidas al sitio players.musiceclub.com entre el 4 de agosto de 2003 y el 4 de octubre de 2007, es decir, a lo largo de 4 años. Con respecto a este sitio web, es que se dio de baja hace ya un tiempo, lo que dejó por mucho tiempo al fandom del juego sin la posibilidad de escuchar estas pistas. Tiempo después, algunas de las pistas fueron recuperadas poco a poco. En total fueron recuperadas 6 de las 8 pistas compuestas por Kikiyama. Así que a continuación les presentaré cada pista por separado. BK5. Esta es la primera pista subida por Kikiyama al sitio web de Players, y parece como si en realidad no estuviera relacionada a Yumeniki, ya que usa una imagen de carátula predefinida por el sitio web, y la descripción de la pista decía lo siguiente: esta es una canción que hice cuando empecé a hacer música, pero me gusta, y es uno de varios remixes, por favor escúchalo. This Child. Esta pista es la tercera subida al sitio web,
siendo la segunda una titulada como Cicada Drums, pero que aparentemente está perdida. Esta pista, a diferencia de la primera, tiene un arte en la portada perteneciente al juego. En este se muestra el famoso sprite de la mano con ojos. Sin embargo, algo curioso es que también se muestra uno de los sprites descartados. La descripción de la pista ponía lo siguiente: es una canción con el impulso de la música disco. La grabé mientras aplicaba el efecto maestro del RS7000. Hold Series 1. La cuarta pista se titula Hold Series 1, que en español sería algo como Serie Antigua 1, y el arte de la portada nuevamente está diseñado por Kikiyama. El texto que viene en la imagen puede ser traducido como vieja canción, y la descripción decía lo siguiente: es una canción pop suave que hice con el RM1X en su día. La introducción es apresurada porque grabé la segunda mitad después de unos 10 minutos de modulación. Neón. La quinta pista se titula Neón y tiene un arte de portada relacionado al mundo neón de Yumeniki. Sin embargo, la canción no se parece en absoluto a la canción que ese mapa tiene. La descripción de la canción decía lo siguiente: encontré un patrón que hice antes que me gustaba, así que lo rehice en la longitud de una canción. Esta vez dejé de improvisar y puse mi corazón en hacerlo. Kalimba. La sexta pista subida es la ya conocida Kalimba, que suena en el evento del canal de televisión. La única gran diferencia con esta versión presente en el juego es que esta versión de Kalimba subida a playersmusiceclub.com es que es una versión mucho más larga, por lo que podemos decir que es una versión extendida, en total agregando 7 minutos más a la pista del juego. La descripción que venía acompañada con la pista decía lo siguiente: es una canción techno minimalista. El sonido de Kalimba es la melodía principal. Wave. Esta es la séptima y última canción encontrada. Su título Wave en español vendría a ser algo como onda o ola. Y con respecto a su arte, tiene un GIF sobre el mundo de las lámparas. Esta pista fue subida cuando la versión 0.07 se encontraba disponible, a diferencia de las otras pistas que fueron subidas antes de que el juego saliera en su primera versión. Su descripción decía lo siguiente: es una canción con un toque pop, lo hice conectando el QY70 y el RS7000. Es un arreglo diferente de una canción que había sido lanzada antes con el mismo nombre. Aquí el detalle interesante implica la existencia de una pista original, anterior, pero hasta el momento no se ha encontrado esta pista. Kikiyama, pistas perdidas. Ya les he mostrado las pistas encontradas compuestas por Kikiyama. Sin embargo, con respecto a las pistas perdidas, es que justamente son la primera y la última subidas a ePlayers, así que a continuación les diré qué se sabe con respecto a estas dos pistas y después un breve análisis. La primera pista es titulada Cicada Drums, su traducción sería como tambores de cigarra, y con respecto a esta pista se sabe que fue subida el 25 de agosto de 2003, siendo la segunda canción subida en el perfil de Kikiyama. La descripción pondría lo siguiente: es una canción techno minimalista, la reverberación suena como el canto de una cigarra. Esta canción se creó haciendo bucles y silenciando las pistas, y es una canción que no se intensifica mucho. Con respecto a la carátula, es otra carátula predeterminada por el sitio web y no hay nada más que se pueda agregar. Esta es la última pista subida al perfil de Kikiyama, subida el 4 de octubre de 2007. Su traducción al español es La sombra de la juventud y la descripción que estaba escrita en la pista se desconoce. La portada de la carátula es al parecer una por defecto del sitio. Interpretación.
Bien, sobre estas dos pistas es que hay datos muy curiosos, comenzando por Cicada Drums. Esta pista a mi parecer puede ser la versión original de Wave, como su descripción lo decía. Si esto resultara falso, implicaría que Kikiyama tuviera otro perfil o incluso subiera sus canciones a otro sitio web, así que yo veo en cierto grado probable que se trate de la otra versión de Wave. Y con respecto a la segunda pista, La Sombra de la Juventud es de la que menos datos se conocen, pero uno muy interesante es que fue subida el 4 de octubre del año 2007, 3 días después de sacar la última versión de Yume Nikki hasta la actualidad. Y eso es un punto a tener muy en cuenta, ya que esto implicaría que quizá y solo quizá, en una pequeña posibilidad, esta nueva pista sería parte de una actualización del juego que Kikiyama planeaba, o quizá también sea una versión sobre otra pista ya preexistente. Sin importar si esto sea de una forma o de otra, lo que sí sabemos es que estas pistas son puntualmente misteriosas. Foto de perfil de E-Club. Para este último punto quiero dejarles esta imagen que Kikiyama usaba como foto de perfil en el sitio anteriormente analizado. Como pueden darse cuenta, es la habitación de Madotsuki, salvo por dos detalles consistentemente valiosos, que no está la famosa Famicom, ni tampoco la puerta en la habitación de Madotsuki, lo que nos puede dar casi por hecho que esta imagen es la única que se tiene de la primera versión del juego, es decir, la versión 0.00. ¿Qué representa Nasu? El juego de Nasu es uno de los aspectos que más han pasado desapercibidos en el juego, y es sin embargo uno de los más curiosos. Empecemos por el significado del nombre del juego, Nasu, cuyo significado es berenjena, proveniente del japonés, y es que en el juego trata básicamente de recolectar berenjenas que caen del cielo. El protagonista del juego es una especie de pájaro extraño. El juego tiene dos curiosidades para empezar. La primera es que puede que sea una referencia a otro juego llamado Kid Icarus, en donde hay muchos enemigos que pueden llegar a transformarse en berenjena, además de que hay varios que atacan usando berenjenas. La segunda curiosidad es que al usar una serie de botones en el menú de inicio es posible hacer que al protagonista se le cambie la cabeza por una berenjena gigante. Este truco que se utiliza es muy parecido al famoso código Konami que se usaba en muchos otros juegos. Nasu al parecer es algo muy importante dentro del juego, ya que incluso dentro del mundo de los sueños de Madotsuki hay todo un mundo hecho con gráficos de Famicom, la consola que Madotsuki utiliza para jugar a Nasu. Es decir que los videojuegos son algo que influyen en gran medida a la protagonista, pero sobre todo Nasu, al ser el único juego que puede jugar. También hay un evento eliminado del juego donde Nasu hace aparición, pero de eso les hablaré más adelante. Como sea, es un poco difícil determinar el qué significa Nasu, pero no podemos negar el hecho de que tiene su repercusión en la mente de Madotsuki. Nevada-tan, ¿inspiración? Nevada-tan fue un polémico caso de asesinato ocurrido en Japón. Se ha llegado a relacionar este caso con el juego de Yume Nikki como medio inspirador para la creación de Madotsuki, la protagonista del juego. El caso de Nevada-tan comenzó un 1 de junio de 2004 en la escuela primaria de Sasebo, en la prefectura de Nagasaki, cuando Natsumi Tsuji, una pequeña niña de 11 años, degolló a una de sus compañeras en un salón de clases vacío. Natsumi en un inicio fue detenida y presentada en los noticieros y periódicos como la niña A, ya que al ser menor de edad estaba prohibido el revelar datos personales sobre ella. Sin embargo, gracias al descuido de un presentador de noticias de Fuji TV, es que se supo que aquella niña en realidad era Natsumi. Posteriormente a la popularización del caso en sitios como 4chan y 2chan, es que se le dio el nombre de Nevada-tan a Natsumi, ya que una fotografía de ella donde usaba una sudadera con la palabra Nevada se popularizó. A esto se le sumó el sufijo tan en japonés, que refiere a una persona pequeña, para que así finalmente a Natsumi Tsuji se le conociera como Nevada-tan. Las causas que llevaron a Nevada a degollar a su amiga son presumiblemente varias. Sin embargo, la que destaca por sobre todas es una disputa acontecida entre ella y su compañera.
La disputa se había llevado a cabo inicialmente en el sitio web de Nevada-tan, el cual era consistentemente actualizado por ella. Hay que destacar que Nevada-tan se vio involucrada desde muy temprana edad a los rincones más oscuros de internet, consumiendo así sitios web de contenido puntualmente gore y eroguru. Nevada-tan tenía preferencia por películas gore, su favorita era Battle Royale, una película japonesa con temática gore. Finalmente, el 15 de septiembre de 2004, Natsumi fue internada en un reformatorio juvenil. Tras largos periodos en el reformatorio y de arresto domiciliario, finalmente en el 2013 fue liberada, y lo único que se sabe es que dejó Japón junto con su familia. Ahora, retomando el caso de Yumeniki y su relación con el caso Nevada-tan, los puntos que relacionan a Madotsuki con Nevada-tan son pocos en realidad. Sin embargo, sí que hay una especie de paralelismo entre estas dos historias, contrario a la creencia popular de que Natsumi perpetró el asesinato con un cúter, en realidad lo hizo con un cuchillo. Sus motivaciones para realizar el crimen son por demás curiosas, y nos sirven para ver los efectos que una pronta exposición a material grotesco a una temprana edad puede tener en los jóvenes. Es así como puede que sea posible que Nevada-tan pueda ser una inspiración para Kikiyama, aunque también cabe mencionar que el crimen fue llevado a cabo el 1 de junio, solo 25 días antes de que la primera versión de Yumeniki apareciera en internet. Eventos eliminados, Nasu en el bosque y la cama de los Toriningen. En Yumeniki hay mucho contenido descartado o no usado, y al que iremos adentrándonos poco a poco, pero para comenzar hablemos de los eventos descartados o eliminados temporalmente del juego. La única forma de poder presenciar estos eventos a continuación mencionados es mediante el acceso al juego con RPG Maker, por lo que es un poco difícil verlos comúnmente. Nasu. Este evento implica una conexión entre Nasu, el bosque y el mundo Famicom. Sucede cuando se cambia una de las variables del juego, haciendo que Nasu, o el protagonista del minijuego, pueda ser visto en el mundo del bosque y en el mundo de los molinos, respectivamente. Al interactuar con el NPC, nos transportará al mundo Famicom, concretamente a una zona que no está terminada. Este evento eliminado implicaría una conexión directa entre Nasu y el mundo Famicom, como en un punto anterior lo mencioné. Sin embargo, el que este evento no esté presente en las versiones normales del juego no necesariamente debe suponer que fue removido. Puede también implicar que Kikiyama piense retomarlo y que el evento aún no está terminado, justo como muchos otros eventos, efectos y cinemáticas fueron terminadas con el avance de cada nueva versión. La cama de los Toriningen. A diferencia del evento anterior, este sí que fue eliminado a propósito, ya que estaba presente en la versión 0.4, pero fue removido en la 0.6. La forma de acceder a este era mediante una puerta morada en el mundo de los bloques, puerta que fue cambiada por la puerta negra que nos lleva al desierto blanco. Al entrar por aquella puerta morada, se nos era conducido al siguiente nivel. Al tocarnos, el Toriningen nos llevará al mundo de los pasos. Más allá de eso, no hay mucho que se pueda suponer, pero sí que es curioso el pensar las razones del por qué se eliminó. Material inspirado en Yumeniki. Este punto lo quise guardar para dar una pequeña introducción de lo que se viene muy en el fondo del iceberg. Existen muchos contenidos que tienen como inspiración el juego original. Algunos ya han sido mencionados, los fangames, pero hay muchos otros contenidos como los que a continuación les presentaré.
Dream Diary, como ya mencioné al inicio del video, es un videojuego basado en Yume Nikki, y que es una especie de reimaginación, entre comillas, ya que en realidad las mecánicas del juego son cambiadas en gran medida. Por otro lado, existe un manga de Yume Nikki, publicado en el 2013, escrito por Daisuke Kuchiki, Machigerita, que como lo explica el autor no es canon y es solo su visión acerca del juego. También hay una novela ligera titulada Yume Nikki, Ya no estoy en tu sueño, de 2013, e inclusive Eloy escribió uno titulado Yume Nikki, un oscuro viaje hacia el fondo de la mente, en el que particularmente se analiza casi pixel a pixel todo el contenido del juego. Pero la gran diferencia entre todos estos escritos con Dream Diary radica en su carácter no oficial, siendo que Dream Diary al parecer tuvo la aprobación y asesoramiento de Kikiyama, a diferencia de los contenidos anteriormente nombrados. También eventualmente hubo mercancía vendida por Fangamer, y algunos más dicen que en Japón se podía encontrar máquinas expendedoras con aún más mercancía del juego, pero esto lo analizaremos muy a detalle en los siguientes puntos. Mercancía oficial. Retomando lo último dicho en el punto anterior, es cierto que actualmente Fangamer vende mercancía sobre Yume Nikki, que al parecer es oficial. Hace ya algunos años existió otra compañía que vendía mercancía oficial igualmente, y bueno, digo oficial ya que ellos la vendían como oficial, ya que supuestamente tenían el permiso de Kikiyama para distribuir y producir esa mercancía. La compañía en cuestión era Surfer's Paradise, quien era la distribuidora de esta mercancía que consistía principalmente en pines, camisetas, stickers y demás coleccionables sobre Yume Nikki. Sin embargo, los vendedores responsables detrás de toda la mercancía hecha por Surfer's Paradise era el famoso grupo conocido como Project Yume Nikki. Razorblade Drogfinger. Este punto hace referencia a un producto que puede encontrarse en la tienda web George & Company, dedicada a la venta de artículos para hacer bromas o trucos de magia. Este artículo, nombrado como Razorblade Drogfinger, o por su traducción hoja de navaja a través de un dedo, es una de esas navajas que fingen que atraviesan el dedo de quien lo esté usando, pero lo llamativo de este producto es que en su empaque pueden verse a dos niños que nos recuerdan muchísimo a Madotsuki y a Poniko respectivamente. Primero, el niño de la izquierda es una especie de versión de Poniko, pero en hombre, y es quien está usando la navaja en su dedo, mientras tiene un gesto facial como de picardía, un gesto que nos recuerda un tanto a los fanarts que se han hecho sobre Poniko. Segundo, la niña que se parece a Madotsuki es quien está mirando al otro niño usar la navaja y tiene un pequeño gesto de incredulidad. No sé ustedes qué opinan, pero siento que sus reacciones corresponden un poco a las personalidades de los personajes, por no mencionar el parecido físico que tienen ambos. Finalmente, lo más llamativo de todo este producto es que en el empaque del producto puede verse el año en que fue fabricado, mostrándonos el año de 2004. Así es un detalle alucinante, pues por aquellos años era casi desconocido el juego de Yume Nikki. En realidad la popularidad del juego comenzó a partir de 2008 y tuvo otros picos como 2012 y 2017. Es así que me parece un poco curioso este detalle. Algo más que agrega sabor a este punto es que el país de origen, como lo marca en el empaque, dice Taiwán. Sin embargo, he encontrado otra versión del mismo producto que dice China. No hay nada más que se le pueda sacar a este producto. Sin embargo, es por demás curioso todo este asunto. Investigando a la compañía dueña del producto, pude notar que Loftus, la marca, es una marca norteamericana, que tiene proveedores en muchas partes del mundo, siendo China uno de todos esos, así que puede que sea un tanto imposible saber quién es el diseñador de aquella portada de ese producto. Hashtag la investigación YN. Al inicio del iceberg mencioné a varios creadores de contenido que de alguna u otra forma aportaron mucho a la comunidad de Yume Nikki. Sin embargo, el grupo de la investigación Yume Nikki es a mi parecer uno de los que más han aportado a esta comunidad, ya que gracias a ellos es que se pudo encontrar algunas de las versiones antiguas del juego. Y si bien es cierto que muchos usuarios antes ya habían encontrado algunas, en todos los casos se negaron a compartirlas con la comunidad por supuestos temas de derechos de autor. Pero gracias a la investigación Yume Nikki es que finalmente el fandom pudo jugar las versiones antiguas que se fueron encontrando. A continuación, les narraré rápidamente la travesía de este grupo,
sus aportaciones y qué cosas interesantes se pudieron encontrar en estas versiones más antiguas. Miembros del grupo. Antes de todo, hay que mencionar quiénes son los usuarios de la investigación Yumeniki, que son Eloy, quien es el comunicador e informante principal, teniendo un canal en YouTube llamado Eloy Yumeniki Fangamer. El segundo miembro del grupo es Gatobot, quien es otro informante y colaborador, quien comunica los hallazgos en un sitio web. Otros miembros son Ashita, quien fue la responsable de adquirir los medios para obtener las versiones, Lira y Lulu. Y perdonen si olvido mencionar a alguien más. Primera versión encontrada, 0.06. La primera versión encontrada por el grupo fue la versión 0.06 de Yumeniki. Esta fue hallada en una vieja revista japonesa llamada Estación de Juegos Gratis. Esta revista incluía un CD con varias muestras de juegos y por suerte esta incluía esta versión de Yumeniki, la 0.06. La revista fue adquirida por Eloy y Ashita Minami el 25 de julio de 2017. Sin embargo, la fecha de salida de esta versión es originalmente del 29 de enero de 2005, es decir, que tuvieron que pasar 12 años para que se pudiera jugar esta versión del juego. La segunda versión hallada del juego y la más vieja hasta la actualidad disponible es la 0.04, que fue hallada nuevamente en una revista titulada Freeware Almanac 2005. En esta ocasión fue Gatobot quien adquirió la revista el 20 de octubre de 2018, un año después de hallar la versión 0.06. Con respecto a esta versión del juego, puedo decirles que es una de las más interesantes de analizar, ya que tiene mucho contenido descartado de futuras versiones y nos logra brindar una idea de lo que Kikiyama tenía en mente para el juego. La tercera versión encontrada por la investigación Yumeniki fue la 0.09, el 26 de enero de 2019. Un usuario japonés anónimo encontró esta versión en la revista Freeware Almanac 2006 y decidió compartirla con la comunidad, así proporcionando un enlace a la versión del juego y dejando disponible esta versión para toda la comunidad. Las últimas dos versiones encontradas hasta el momento por la investigación Yumeniki fue la versión 0.07 y la versión 0.08, ambas al mismo tiempo en la misma revista, el TechWin DVD Edition de octubre de 2005. La revista fue encontrada el 16 de agosto de 2021 por Gatobot y estas dos versiones igualmente presentan mucho contenido nuevo. Luego de encontrar todas estas versiones, tan solo quedarían faltantes las versiones 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 y la 0.05. Solo 5 versiones más por encontrar. Sobre las versiones faltantes, la verdad es que no hay mucho que se sepa más que las vagas descripciones que Kikiyama puso en su sitio web. Lo único que al parecer se tiene, y como ya les había mencionado en un punto anterior, es la imagen de la versión 0.00, en donde se puede ver la habitación de Madotsuki, y también en la versión 0.05 se agregaron los últimos 4 efectos, pero por lo pronto aún no se ha encontrado ni una pista más acerca de estas versiones. A continuación les mostraré los puntos más interesantes con respecto al contenido no utilizado del juego, así que prepárense para adentrarse en todo este mundo de contenido beta de Yumeniki. Para empezar, los efectos que a continuación les mostraré quizás se hayan descartado porque no encajaban o quizá Kikiyama planeaba usarlos más adelante, así que comencemos. Uno de los primeros efectos no utilizados es el efecto venda, que literalmente le pone una venda en los ojos a Madotsuki. No hay mucho más que se pueda decir de este efecto. Este efecto haría que Madotsuki cambie el color de su sprite a blanco y negro. Con respecto a este efecto, se ha especulado que posiblemente estaría relacionado al desierto blanco. Sin embargo, el sprite del efecto fue reutilizado para el NPC del fantasma de Madotsuki, que es posible verlo en el infierno. Este efecto cambiaría el sprite de Madotsuki al de una especie de bola de fuego con un pañuelo en la cabeza. El efecto parece ser una versión temprana del efecto pañuelo triangular, ya que se asemeja bastante a este. Este efecto fue encontrado en la 0.04 y parece que sería capaz de cambiar de color. Uno de los mapas a los que es imposible acceder normalmente a menos que manipules los archivos del juego es el Test Room o el Debug Room.
donde básicamente se hacen pruebas de diversos objetos, NPCs y eventos del juego. Esta test room fue cambiada con el paso de las versiones. Algunos de los cambios más importantes son los siguientes. Aún se puede encontrar el espejo que te daba el efecto FAT en este mapa. En la versión 0.09 hay dos imágenes enormes de Face que cubren casi todo el mapa y solamente mediante manipulación del código es que pueden quitarse. Esto puede darnos a entender que Kikiyama no quería que interactuaras con esta room. A lo largo de las diferentes versiones es que hubo una infinidad de cambios en el juego, y con respecto a los sprites son muchos y muy variados, desde cambios pequeños en el dibujo, en la paleta de colores y hasta la creación de nuevos sprites. A continuación, algunos de los que personalmente considero los cambios más relevantes. En la descripción del video les dejaré la página web en donde podrán consultar todo el contenido sin usar y muchas cosas más. Una versión diferente del elevador del centro comercial, al parecer fue cambiado en la versión 0.07. Diseño preliminar que fue removido en la 0.06. Versión alternativa del efecto del sombrero y bufanda. Un conjunto de mosaicos eliminados del juego, al parecer el nombre del chipset era Sordid. Evolución del dibujo de la TV desde el boceto hasta el diseño definitivo. Varios ítems pertenecientes a la habitación de Madutsuki, que no se llegaron a colocar al final. Un diseño sobre confeti para el nivel del bosque, que está presente en el chipset pero que no se usó. Dos sprites de la ventana de Madutsuki que no se usaron, uno es la ventana rota y otro la ventana con el reflejo de la ciudad. Sprite del mundo Famicom, del evento Cuello Torcido, que nunca se llegó a usar. Un sprite de la versión 0.08 que presuntamente correspondería a la puerta que se debe usar para activar el evento de Face. Sin embargo, fue removido y cambiado por la puerta de la habitación de Madutsuki. El sprite de esta puerta es el mismo que el que se puede ver en el fondo de la room de las escaleras. Este sprite aparece en los barrancos y un fenómeno curioso es que a lo largo de las versiones fue cambiando poco a poco, empezando siendo morado y pareciendo como que estaba succionando a Buyo Buyo. Así poco a poco hasta que en la versión 0.9 finalmente terminó de absorberlo y su sprite cambió de color a amarillo. Thumbs.db. Finalmente llegamos al último punto de este penúltimo nivel del iceberg, y es una de las partes más interesantes. Los Thumbs.db son imágenes guardadas, algo así como en la caché del juego. Estas imágenes, a pesar de tener una resolución demasiado baja, aportan mucho y nos dejan dar un vistazo a las ideas que Kikiyama trabajó en versiones anteriores y que probablemente fue descartando, así que a continuación les mostraré el contenido más interesante de estas imágenes. Una vista del mar con una puesta de sol. Una vista del mar durante el día. Supuestamente un monte submarino, si puedes distinguirlo. El nombre implica que debería ser oscuro, pero parece muy brillante, como si hubiera sido alterado con un efecto de relieve. La habitación de Madutsuki se repetía en una espiral de Fibonacci. Dado que Nasu no está en la versión 0.04, no está claro si esta es la habitación del mundo real o del mundo de los sueños. Parecen dos mujeres con el cabello conectado. Una pantalla de título para un minijuego desechado. El título del juego dentro de la imagen se traduce como Severed Head Pika. El campo de juego para el minijuego desechado se asemeja a un campo de fútbol y hay un objeto con forma de cabeza presente. La cabeza es identificable como Uboa. Aparentemente el minijuego descartado habría tenido una pantalla de selección de jugador. El texto a continuación probablemente diga cabeza cortada en katakana. Una de las imágenes de fondo desechadas para el desierto blanco, dada la presencia de un tentáculo rojo, podría haber estado conectado a otras áreas del desierto blanco que los tienen.
la otra imagen de fondo descartada para el desierto blanco. Antes de proceder con este último nivel del iceberg, quiero agradecerte si es que llegaste a este punto, ya que eso quiere decir que cumplí mi objetivo de engancharlos hasta el final. Así que muchas gracias, y ahora para este último nivel abordaré varios datos muy misteriosos con respecto al juego, y finalmente 3 teorías sobre Kikiyama, el creador de Yume Nikki, así que terminemos con esto. Project Yume Nikki. Project Yume Nikki fue un grupo de fans que trabajó para producir mercancía de Yume Nikki. También como parte de este grupo es que se publicó el manga, la novela ligera, los CDs del soundtrack y finalmente ellos fungieron como responsables de los derechos de autor para Dream Diary. Sus actividades comenzaron en 2013, con la producción de las primeras piezas de la merchandising del juego, y a lo largo de los años es que se fueron sumando más y más piezas y otros subproyectos como los ya mencionados. Este grupo tenía un sitio web, yumeniki.net, el cual básicamente publicaba las novedades del proyecto. En el famoso foro de Uboa-chan se generó una discusión con respecto a este grupo, ya que como era obvio estaban lucrando con el juego y con la creación de un tercero, como lo es Kikiyama. Objetivamente hablando, existía un vacío legal para producir todas estas piezas basadas en Yume Nikki, y además por su lado, Kikiyama en realidad parecía desaparecido de la red. Project Yume Nikki contrarrestó estas acusaciones diciendo que ellos tenían la aprobación de Kikiyama y que estaban en contacto constantemente con el creador. Es así como durante mucho tiempo Project Yume Nikki fueron los responsables de la mercancía oficial de Yume Nikki, hasta que poco a poco dejaron de tener presencia en internet y finalmente su sitio web yumeniki.net fue cambiando de propietario a la de un casino, quien como dato curioso aún conserva el nombre de Yume Nikki. Sin nada más que decir por el momento sobre esto, pasemos al siguiente punto, pero les dejo el recordatorio de que más adelante Project Yume Nikki será retomado en más profundidad. Rex Yume Nikki. Rex Yume Nikki es un muy curioso y sumamente raro libro infantil, escrito en 1993 por Hideyuki Matsubara e ilustrado por Toshio Nishiuchi. Lo importante de este punto del iceberg es que en la portada de este libro aparece una ilustración de una niña idéntica a Madotsuki, por no decir que incluso el título del libro es igual. En cierta página del libro se puede encontrar otra ilustración de la misma niña mirando por una ventana. Investigando sobre este libro es que me pude dar cuenta que el libro solamente puede ser adquirido por eBay y en una sola publicación. Sin embargo, la imagen del libro pude encontrarla solamente en otros 2 sitios, unas especies de wikis coreanas en donde aparece una imagen más del libro, diferente a las que se adjuntan en la publicación de eBay. Con respecto a dónde apareció por primera vez la imagen de este libro, la verdad es que lo desconozco hasta el momento, ya que no pude encontrar más información al respecto, pero lo que sí pude notar es que las imágenes de eBay y la de la wiki coreana es que al parecer el autor es la misma persona, ya que en las imágenes de eBay parece como si hubieran sido recortadas del fondo, y justo el fondo aparece similar al de la imagen de la wiki. Con respecto al autor, la verdad es que no hay datos muy sobresalientes. Hideyuki Matsubara, el escritor, publicó este libro mediante Kadokawa, exactamente la misma empresa dueña del famoso RPG Maker, herramienta en la cual se hizo Yume Nikki. Pero aún más interesante es el ilustrador del libro Toshio Nishiuchi, quien fue el responsable del diseño de la niña del libro. Nishiuchi trabajó por mucho tiempo en animaciones infantiles y en la ilustración de otros libros infantiles, aunque su trabajo no se limita solo a este medio, ya que también en su juventud trabajó en otro tipo de medios como el que están viendo en pantalla.
La verdad es que también es muy escasa la información que hay sobre Nishiuchi, pero pude encontrar información que detalla que Toshio Nishiuchi tuvo un pequeño acercamiento con Nintendo, más exactamente como ilustrador para el juego Detective Shinjuji Saburo Shinjuku Central Park demonios, de 1987, pero poco después fue sustituido por Katsuya Tereda. Otro último dato a destacar sobre Nishiuchi es que parece que estuvo más inactivo en su trabajo profesional, de 2002 al 2009. Por el momento, dejemos este punto hasta aquí, y más adelante lo abordaré con más detalle. Dream Diary propaganda para Ao-Oni. Uno de los rumores más famosos fue que Dream Diary había sido una excusa para hacer propaganda de Ao-Oni. En cierta parte de Dream Diary es posible jugar a este juego, y el objetivo será rescatar a Poniko, Monoe y Monoko. Para quien no conozca, Ao-Oni es puntualmente un juego hecho en RPG Maker, en el que debes rescatar a tus amigos y huir de una mansión abandonada, mientras un ser sumamente raro te persigue. Es así que el fandom teorizó que era posible que todo lo relacionado a Dream Diary era solo una excusa para venderles Ao-Oni. Personalmente yo no quiero opinar sobre esto y los dejo a ustedes el opinar al respecto. Sin duda, a pesar de si quisieran vender Ao-Oni al público, Kadokawa sí metió la pata con las mecánicas de Dream Diary. Pero, ¿quién era Kadokawa? Kadokawa es la empresa responsable de Dream Diary, pero no solo eso, es también la responsable del Yumeniki original. Claro que indirectamente, ya que Kadokawa unos años antes había sacado al mercado el tan famoso RPG Maker 2003, la herramienta creadora de Yumeniki. Una teoría surgió con respecto a esto, y es que Kadokawa tomó todo el contenido de Yumeniki aprovechando el vacío legal que había dejado la ausencia de Kikiyama, sumando el hecho de que su herramienta creadora había sido usada para la creación de Yumeniki. Una cosa que puede contrarrestar esta teoría es el hecho de que poco después del anuncio de Dream Diary, la página oficial de Kikiyama, aquella que se había usado para publicar las actualizaciones del juego a partir de 2004, esta vez cambiaba su logo y agregaba un banner que redireccionaba a la página de Dream Diary, demostrando así dos cosas. La primera era que Kikiyama aún vivía, y la segunda que Dream Diary contaba con la aprobación de Kikiyama. ¿Era acaso esta pequeña actualización prueba suficiente de que Kikiyama les había cedido el permiso completo a Kadokawa y a Project Yumeniki, los permisos para realizar todo el contenido que actualmente se estaba produciendo? Las tres posibilidades en detalle. Es aquí que la investigación me ha llevado a barajear tres posibilidades con respecto a Kikiyama. Kikiyama le cedió los derechos a Kadokawa. La primera posibilidad, y la que primero se nos viene a la cabeza, es que Kikiyama en realidad sí estuvo respondiendo a los emails de Kadokawa y de Project Yumeniki, lo que resultó en un asesoramiento de Kikiyama para producir todo el material. La página de Kikiyama fue actualizada a la salida de Dream Diary. Esto pudo ser la prueba más grande de esto y la única en realidad. Kadokawa modificó en gran medida la esencia del juego original, además de la inclusión de Ao-Oni, cosa que probablemente no hubiera pasado si Kadokawa hubiera tenido realmente una comunicación más constante con Kikiyama. Esto nos daría un pequeño indicio de que Kikiyama no trabajó con ellos. Kikiyama llevaba ya 11 años sin actualizar su página web, inclusive tras la salida de la supuesta mercancía oficial, y seguía sin actualizarse. Kikiyama fue robado por Kadokawa y Project Yumeniki. La segunda posibilidad, y a mi parecer una de las más importantes, es que Kikiyama no le cedió ningún tipo de derecho sobre Yumeniki a Kadokawa y a Project Yumeniki. Esto podría llegar a considerarse teniendo en cuenta que no hay prueba alguna de la comunicación entre Kikiyama y Kadokawa. Además de que, como mencioné antes, la visión de Dream Diary dista mucho de la versión original de Yumeniki. Pero uno de los puntos que llegan aún más fuertes a apoyar esta teoría es la existencia de Rex Yumeniki, el libro ilustrado que mencionamos en los puntos anteriores. A primera vista podría parecer contradictorio que Rex Yumeniki exista, ya que podríamos decir que Yumeniki de Kikiyama plagió el libro infantil, pero es aquí que hay una teoría interesante. Rex Yumeniki fue plantado para justificar la creación de toda la mercancía oficial y la creación de Dream Diary.
Revisando por todo internet no pude encontrar la versión más antigua de la imagen. Las únicas imágenes disponibles del libro son una publicación de eBay en donde ponen a la venta este libro. El libro salió en 1993, 10 años antes de la primera versión de Yume Nikki, pero curiosamente el libro fue publicado por la mismísima Kadokawa. Es como si Kadokawa estuviera metida hasta el fondo en todo con respecto a Yume Nikki. Es así que la teoría de que Kadokawa y Project Yume Nikki plantaron este libro para justificar sus proyectos puede ser sostenible. Es posible que Kikiyama esté desaparecido aún en día y que este libro sea solo un medio más para justificar sus actos, teniendo en mente que Kikiyama propiamente había antes robado las ideas de Yume Nikki a la misma Kadokawa, además de haber usado su herramienta RPG Maker para crear su juego. Kikiyama es parte de Kadokawa. Finalmente, el último punto de este enorme iceberg y el que creo que les llamará más la atención, analizando muchos datos a lo largo de la línea del tiempo de Yume Nikki, es que pudimos ver que Kadokawa estuvo metida todo el tiempo en Yume Nikki, desde su concepción hasta su salida, y es por esto que no es extraño pensar que Kikiyama pudo ser alguien cercano a Kadokawa, debido a todo lo anterior mencionado, a Rex Yume Nikki y al uso de RPG Maker 2003, y aún más curioso es que si revisamos la línea del tiempo, el registro más antiguo data del 30 de enero de 2003, es decir, Kikiyama comenzó a trabajar con los archivos de lo que posteriormente sería Yume Nikki tan solo un mes después de la salida de RPG Maker 2003. La teoría que surge a base de esto es que Kadokawa tuvo algo que ver con Kikiyama y que, sobreanalizando un poco más esto, no es descabellado pensar que Kikiyama trabajara en Kadokawa o que Kikiyama solo haya sido una coartada para justificar la creación de Yume Nikki y así poder demostrar el potencial que tenía en aquel tiempo RPG Maker. También, si esta teoría fuera cierta, explicaría el hecho del por qué la página de Kikiyama pudo ser actualizada cuando salió Dream Diary. Por lo pronto, y sin más respuestas que estas, un personaje más resalta en esta telaraña, el ilustrador Toshio Nishiuchi, quien, como recordarán, fue el responsable tal vez indirecto de la concepción de Madotsuki, al menos en diseño, y como recordarán, estaba en cierta forma inmiscuido en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, no quiero dar un paso en falso y es por esto que les dejo estas 3 teorías en el aire, y los invito a reflexionar acerca de ellas. Y bueno amigos, hasta aquí llega el iceberg sobre Yume Nikki. Espero que les haya parecido interesante y les haya hecho encontrar datos que no conocían. También quiero aclarar que las últimas teorías tan solo son eso, teorías, y también los invito a compartir este video para que así más gente escuche estas teorías. Y sin nada más que agregar, yo soy Yusi y me despido, no sin antes recordarles suscribirse a este canal si es que les interesa el contenido relacionado con juegos de este estilo, y finalmente me queda decirles que nos veremos en otro video. Ay Dios, estoy afónico.